Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 4, donde dice: Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Comienza diciendo este versículo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. En la lucha en la que se está refiriendo aquí el apóstol, a no ser una batalla conforme a la carne, sino según el Espíritu. Por tanto, las armas y el poder proceden de parte de Dios mismo. Sigue diciendo este versículo: sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El armamento no solo es eficaz, sino también poderoso por su origen divino. Los enemigos del apóstol, que son también los enemigos de Dios, se le compara como fortalezas. Aparentemente son terribles, pero sin embargo el poder de Dios en la actuación del apóstol derriba esas fortalezas. También es interesante notar que se refiere a deshacer raciocinios o, como se tradujo anteriormente, destruyendo razonamientos, ya que muchas de las armas enemigas descansan en un raciocinio mentalmente establecido. Se aprecia en el comportamiento de los falsos apóstoles que presentan argumentos en contra de la libertad en Cristo, que el apóstol precisamente estaba predicando. Esta es la fortaleza carnal y apasionada de los enemigos de la fe, y por tanto, enemigos también encarnizados de Pablo. Este se sitúa en el lado divino del combate, ya que el poder de Dios se manifiesta en esas armas que pueden derribar fortalezas. Note que Satanás levantó fortalezas de error que esclavizan las mentes de los hombres, cegando por él para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 4. Esa fortaleza de oscuridad son derribadas por el poder divino, cuando dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 6. De otro modo, los enemigos del Evangelio, ellos se sentían seguros, parapetados en esa fortaleza de error, de modo que en esa seguridad menospreciaban a los ministerios de Cristo, ya que se burlaban de sus esfuerzos y además despreciaban su ministerio, procurando deshacerse de ellos. Continuar con el versículo 5, donde dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Comienza diciendo este versículo: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Sin solución de continuidad, el versículo depende del anterior y sigue en el próximo con el mismo tema. Note que las fuerzas enemigas actúan en la intelectualidad de las personas. En ellas producen el orgullo pecaminoso que levanta a la persona y la hace considerar superior a todo. Es la soberbia del pensamiento humano, que es, en sus razonamientos diabólicos y carnales, se levanta contra el verdadero conocimiento que es el de Dios. Este Dios, con minúscula, expresado aquí como el orgullo humano, esconde tras de él el demonio, ya que el orgullo impulsado por Satanás levanta argumentos contra la verdad de Dios.
Y note que los argumentos son elementos utilizados por el altivo que se opone al Evangelio, que es lo que aquí debe de entenderse por conocimiento de Dios. El apóstol ha puesto de manifiesto que la sabiduría de Dios es locura para los que se pierden. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 18. Y Pablo se refiere figurativamente en el versículo anterior a la lucha que derriba fortalezas, y aquí aclara cuáles son las opiniones de la sabiduría humana que luchan contra la verdad de Dios, como por ejemplo, también señala en Romanos capítulo 1 versículos 21 al 23 y Primera de Corintios capítulo 1 versículos 18 al 31. La lucha es contra todo aquello que la arrogante sabiduría, inteligencia, raciocinio de los hombres, que exaltada se opone al conocimiento de Dios. Es un conflicto entre la verdad y el error, entre la sabiduría de Dios y la carnal del hombre. Esta guerra no puede ejecutarse con armas humanas, sino con el poder de Dios. La verdadera fe que procede de Dios no puede encontrarse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La doctrina bíblica, la verdad del Evangelio, no puede enseñarse o proclamarse mediante sistemas de razonamientos humanos o principios de la filosofía de los hombres, sino únicamente como lo que es palabra de Dios. La verdad no hace falta argumentarla con razonamientos humanos, ya que simplemente proclamarla como el mensaje de Dios manda anunciar, ya que Él se ocupará de hacerla alcanzar intimidad de la mente de los hombres que escuchan la verdad. Note que ninguna altivez propia de los hombres, no importa qué forma se esté expresando, logrará intimidar al apóstol, cuya lucha revestía la misión de derribar la altivez de las fortalezas levantadas contra el conocimiento de Dios. Sigue diciendo este versículo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estas fortalezas intelectuales son derribadas por armas espirituales en el poder de Dios. Es inútil discutir con los incrédulos mediante razonamientos teológicos, ya que el Evangelio no es para presentarse en una mesa de discusiones, sino para proclamarse desde el lugar donde esté el mensajero. El problema que confronta Pablo no ha desaparecido, sino que se ha incrementado en este tiempo, ya que el humanismo descansa en el pilar del razonamiento filosófico y argumentativo. Cuando este sistema sustituye a la enseñanza de la verdad bíblica y la convierte en motivo de discusión, se abre una puerta a la absoluta derrota. Pero por el contrario, una declaración firme de lo que Dios dice en su palabra trae un resultado victorioso porque lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La fe cristiana, la fe en Cristo, produce a la entrega incondicional en obediencia plena a las demandas de Dios. Una vez derribada la defensa, se puede cautivar el pensamiento, orientándolo hacia Cristo para plena obediencia. Y note que todo esto es posible solo mediante la predicación del Evangelio bíblico, que es necesariamente cristocéntrico. Toda enseñanza bíblica está centrada y además descansa en él. Todo cuanto se aparta de la centralidad del Hijo de Dios está fuera de lo que es el pensamiento de Dios, que solo puede ser expresado en el Verbo de Dios. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta.
Comienza diciendo este versículo, y estando pronto para castigar toda desobediencia. Pablo anunció la determinación de intervenir con toda la autoridad en relación con los que causaban disturbios e inquietaban a la Iglesia, enseñando doctrina que no era bíblica. Y lo hace para presentarle a los lectores la inminencia de la acción que usa el adjetivo que expresa la idea de diligente que está a punto de actuar, inminente, presto, resuelto. Apenas se usa en el Nuevo Testamento y también aparece en esta epístola, ya que la disposición a castigar, esto es, a disciplinar a lo desobediente, se ve detenida por la inmadurez de los creyentes que, aunque lo eran, no obedecían todavía en plenitud a las demandas del apóstol. Nótese que Pablo no hace sección de personas, ya que les pone de manifiesto que está esperando la plena obediencia de los creyentes, para no tener que disciplinarlos juntos con los que no lo son. Acaba de decir que su ministerio tenía que ver con llevar cautivo todo pensamiento a Cristo, pero cuando entre quienes han profesado ser cristianos, pero, sin embargo, mantienen entre ellos debilidades, puede ser necesario que la autoridad apostólica tenga que intervenir para sanar la congregación en asuntos que no desea tener que hacer, dándoles todavía un poco de tiempo para posesionarse correctamente. Sigue diciendo este versículo, cuando vuestra obediencia sea perfecta. La madurez de los creyentes permitirá al apóstol usar de todo el rigor y la autoridad sobre quienes son desobedientes todavía. También es necesario entender que la disciplina con que va a actuar está orientada a los creyentes o, por lo menos, a quienes se llaman de ese modo. Tengas en cuenta que a los del mundo los juzgará Dios. Y el problema está en la Iglesia, a la que el apóstol advierte de que va a actuar con energía contra los desobedientes. Sin embargo, el apóstol se da cuenta que un gran número de creyentes están desobedeciendo en alguna medida, por lo que los emplaza para restaurar cuanto antes la obediencia, a fin que la disciplina recaiga sobre pocos, y para él desearía que no fuese sobre ninguno, porque todos hubiesen alcanzado la plenitud de la obediencia. El apóstol, él estaba advirtiendo que se estaba acabando el tiempo de la transigencia y que iba a comenzar el de la disciplina, por lo que estaba dando tiempo suficiente para que se estableciera con claridad la línea divisoria entre los obedientes y los rebeldes, para iniciar decididamente una acción de disciplina. Note que el Señor está sobre la Iglesia, de modo que Él ejercerá la disciplina en el momento oportuno y lo hará por medio de su instrumento, es decir, el apóstol Pablo. En la acción disciplinaria habrá quienes se mantienen desobedientes, acaso influenciados por los falsos apóstoles, que sufrirán ellos la disciplina, mientras que los otros, obedientes a la fe, no estarían incursos en ella. Sin duda, esperaba que la acción del Espíritu de Dios llevara a todos a una obediencia plena a lo que el Señor establecería. Continuar con el versículo 7, donde dice, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Comienza diciendo este versículo, miráis las cosas según la apariencia. Es difícil dividir el párrafo, a pesar del punto y aparte que está a final del versículo anterior. Sin embargo, el hilo del tema general del capítulo no necesitaría de párrafos, ya que es una
continuación progresiva. El apóstol escribe sobre el juicio de apariencias. No cabe duda que está dirigiéndose a quienes no reconocían su apostolado y por consiguiente negaban el principio de autoridad al que él apelaba. Realmente, la vindicación personal de su apostolado se extiende hasta el capítulo 12, versículo 18, y la primera parte de la cláusula pudiera traducirse como declarativa. En ese sentido sería: vosotros miráis las apariencias, pero también pudiera ser un mandamiento tomado en el verbo en imperativo, es decir, mirad las apariencias. Incluso alguno entiende que puede ser un interrogativo, como por ejemplo, ¿miráis las apariencias? Seguramente que la primera traducción es la más segura en relación con todo el contexto, ya que los falsos apóstoles habían presentado ante los creyentes corintios apariencias de Pablo, que lo hacían despreciable y poco digno de confianza, mientras que ellos, como más adelante se considerará, eran grandes en cuanto a ascendencias raciales y a relación con los apóstoles, ya que aquellos se fijaban solo en el externo, ya que aquellos se estaban fijando solamente en lo externo en relación con el apóstol. Y la experiencia servía a algunos para despreciar a Pablo, como señala el versículo 10. Sigue diciendo este versículo: si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. El apóstol llama a quienes juzgan por apariencia a una consideración personal, ya que esto afirman ser de Cristo, es decir, verdaderos creyentes. Es interesante también apreciar aquí el pronombre personal en singular, cuando dice si alguien, lo que sirve para argumentar que está refiriéndose a una persona con la que había un problema especial al rechazar la autoridad del apóstol. Pero el contexto general pone de manifiesto que eran varios los que así lo estaban haciendo. La expresión se cree ser de Cristo pudiera aplicarse al hecho de ser cristiano, pero también podría referirse a ser de Cristo como apóstol o como si tuviera igual autoridad que Pablo. Es posible que se esté dirigiendo al grupo que en la primera epístola llamó como de Cristo, 1 Corintios capítulo 1 y versículo 12. Como si guardasen ellos una relación espiritual especial con Él, que le hacían superiores a los demás. A estos llama para una reflexión personal, es decir, que consideren de nuevo que si verdaderamente son de Cristo, yo también, dice el apóstol, ya que algunos de ellos bien pudieran pertenecer a los falsos apóstoles, de modo que les invita a reconsiderar sus pretensiones y que no hay nada a nadie que, con relación al Señor, no pudiese tener Pablo. Este pensamiento infantil había servido para causar profundas divisiones en la Iglesia, como señala la primera carta a los Corintios, capítulo 3 y los versículos 1 al 5, ya que algunos practicaban el sectarismo exclusivista. Los creyentes podían tener diferentes pensamientos, pero quien sea creyente es de Cristo. Note que el grave peligro está en la arrogancia de pensar que sólo algunos son los creyentes verdaderos y ortodoxos. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Comienza diciendo este versículo: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad.
Los enemigos de Pablo, ellos se jactaban de ser más que él, pero todo cuanto hubieran podido decir de ellos mismos sería simplemente superado por el apóstol. Sin duda, consideraban a algunos que se habían hecho superiores, jactándose de ser apóstol, pero afirma que no había dicho suficiente sobre su autoridad apostólica, sino que podía decir sin vanagloria mucho más, o de otro modo, él siempre era mucho más que sus detractores, ya que su condición y por tanto también su autoridad sobrepasaba los límites de cualquier demanda que hubiera hecho sobre el respeto que merecía esa autoridad por ser apóstol de Cristo, ya que no solo tenía la autoridad, sino que podía hacer uso de ella. No había actuado de ese modo con los rebeldes, y no lo hizo por otorgarles un tiempo de reflexión para el arrepentimiento, pero estaba determinado a usarla de forma inminente. Sigue diciendo este versículo, el cual el Señor. Note que esa autoridad no la había recibido de hombre alguno, ni de los mismos apóstoles, ni era una usurpación por él mismo. La había recibido directamente de parte del Señor. Y sobre esto escribe y dice Auger: la autoridad en cuestión le fue dada cuando fue constituido apóstol, con la comisión no sólo de ejercer el dominio, sino también con una gracia o don interior del Espíritu, que lo hacía infalible como maestro y lo investía con un poder sobrenatural. Fin de la cita de Auger. Por tanto, la autoridad era divinamente otorgada, ya que ninguno de los que estaban contra él y que enseñaban imperfecciones e intereses carnales en su ministerio podían decir que habían sido revestidos de poder y de autoridad directamente del Señor. Lo máximo que podían hacer, creer, era que tenían con la autoridad delegada de otros apóstoles de Jerusalén. Sigue diciendo este versículo: nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. Un nuevo contraste aparece aquí, entre el apóstol y los falsos apóstoles. El ministerio de estos últimos era destructivo, tanto fuese el orientado contra Pablo como el relacionado con las enseñanzas para la Iglesia. Sin embargo, el apostolado recibido del Señor es para edificación y no para destrucción. Jesús mismo, refiriéndose a su ministerio terrenal, dijo que no había venido para condenar, sino para salvar. Juan capítulo 3, versículo 17. Por lo consiguiente, quien es seguidor de Cristo en cuanto a ministerio, quien actúa en su nombre y con su autoridad para quien el Señor se hace vida en él, no puede ministrar para destrucción, sino para edificación. Cristo afirmó esta verdad cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Así que sus apóstoles, seguidores del ministerio del Señor en relación con su pueblo, ejercen la autoridad y el poder que conlleva para edificar y no para destruir, ya que no se trata de eliminar enemigos personales, sino de edificar firmemente a los creyentes. Sigue diciendo este versículo: no me avergonzaré. Se aprecia la seguridad en el comportamiento, de modo que no sería avergonzado. De otro modo, no tendría que arrepentirse en cuanto a actuación como apóstol. No solo en cuanto a edificación, sino también en cuanto a lo que antes le manifestó de su disposición a disciplinar a los desordenados.
ya que él confiaba plenamente en la protección del Señor sobre él y sobre el ministerio apostólico al que le había llamado. Note, edificar es siempre motivo de sano gozo, destruir es evidencia visible de fracaso. Y voy concluyendo con esto. Dice la palabra de Dios, miráis las cosas según la apariencia. Si tomamos esto como una declaración, significa que los corintios eran susceptibles a juzgar a un hombre por si tenía o no una presencia imponente, una elocuencia impresionante o grandes capacidades de lógica. Se sentían ellos llevados por la apariencia externa y no por la realidad interior. Pero ellos conocían, y note a Pablo, únicamente en un nivel externo y superficial. Las personas que criticaban a Pablo y que decían que había dos Pablos, uno reflejado en sus cartas y otro en la persona, en realidad conocían a Pablo solamente en un nivel superficial. Amigo y amiga oyente, de la misma manera que estas personas conocían a Pablo de una manera superficial, también suele haber personas que conocen a Cristo de una manera superficial. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, si tú conoces a Jesucristo de una manera solamente superficial, por lo que te han dicho, por lo que has oído de otros, ¿no crees que ya es hora que le conozcas a Jesucristo tal y como Él es? Mi amigo, mi amiga oyente, esto solo puede ser posible cuando tú invites personalmente a Jesucristo a que venga a tu corazón. Si nunca antes lo has hecho, si nunca antes le has invitado a que Él sea el Salvador de tu alma, ahora puedes hacerlo. Basta con que hagas conmigo una oración y tome la decisión de seguirle el resto de tu vida, para que así en la eternidad estés siempre con Él. Ora conmigo y di: Señor Jesús, de oídas he sabido de ti, pero nunca he experimentado la salvación que tú das a toda persona que viene a ti en arrepentimiento. Yo soy esa persona que vengo a ti arrepentida, pidiéndote perdón por todos mis pecados, que me arrepiento de ellos, y ahora te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.